Saludos, gracias y paz, hermanos y amigos santos. Que la paz del Todopoderoso lo alcancen a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bueno, esta ocasión vengo a traerles el comentario de Apocalipsis capítulo 11. Y antes de eso quiero traerles a colación parte de los últimos versos o del comentario del capítulo 10 de Apocalipsis, donde de forma clara analizamos el librito que tiene el mensajero, el cual no es el rollo que tenía los 7 sellos, sino que son propósitos que el mensajero va a realizar, como en Jeremías capítulo 30 verso 2, donde esta figura es un modismo que refiere al mensaje del rey, en este caso del Todopoderoso, escrito en un rollo pequeño o librito, ya que sabemos por las escrituras que todos los propósitos de Yahweh Dios se van a cumplir. Leamos Jeremías capítulo 15 verso 16, que dice lo siguiente: cuando me ofrecieron tus palabras, yo las devoré. Tu palabra me trajo el deleite y el gozo de saber que tu nombre está ligado a mí, oh Yahweh Elohim de los ejércitos, o Dios de los ejércitos, como usted le quiera decir. Juan, dice la escritura, tomó el librito y fue dulce como la miel, como está escrito en Salmos capítulo 19, verso del 8 al 10. Dice la escritura: los preceptos de Yahweh son justos y alegran el corazón. La instrucción de Yahweh es clara e ilumina los ojos. El respeto de Yahweh es puro y dura para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulce que la miel, que las gotas del panal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, sabemos que también la aflicción de los incrédulos que rechacen la salvación de Yahweh y su instrucción les sabrá muy amarga, hermanos, por todo lo que vendrá para el mundo y sus habitantes. Entendemos que todo se va a cumplir y nadie detendrá su mano. Así que cada uno decide que la palabra de Yahweh sea dulce como la miel, o que la verdad y su justicia nos amargue por la dureza de nuestro corazón. Así que es tiempo que cada persona sepa esto, hermanos. Apocalipsis capítulo 11 verso 1 dice así: entonces se me dio una vara semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y los que sirven en él, y deja aparte el atrio de afuera del templo, no lo midas, porque se le ha dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. La escritura dice una caña, es decir, cálamos, la referencia griega 2563 del diccionario Strong. Este término denota la caña mencionada en Apocalipsis capítulo 21 versos del 15 al 16, que dice lo siguiente: el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. ¿Se dan cuenta? Cálamos es la equivalencia del hebreo cané, es decir, caña en el antiguo pacto. Por ejemplo, Isaías capítulo 42 verso 3, pasaje citado en Mateo capítulo 12 verso 20. Vamos a leerlo claramente. La caña doblada no quebrará, y la mecha que humea no apagará, hasta que saque a triunfo el juicio. ¿Se dan cuenta? He citado este pasaje. Ahora, el llamado del Todopoderoso es volverse a Él, como leemos en Zacarías capítulo 1 verso del 3 al 4. Dijo Yahweh de los ejércitos: vuelvan a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo volveré a ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos. No sean como sus padres, porque cuando los profetas anteriores los llamaron, así dijo Yahweh de los ejércitos: vengan, vuélvanse de sus malos caminos a sus malas obras, no obedecieron ni me hicieron caso, declara Yahweh. ¿Ve?
Juan recibió una vara o caña con la que se le da la orden, santos del Señor, de medir el templo de Yahweh Dios. No se nos dice quién le dio la caña y la orden, pero suponemos que un mensajero celestial se la suministró y le dio instrucciones para usarla. En el trasfondo de este texto hay una llamada a las escrituras hebreas, porque Yahweh Dios dio a los profetas, tanto Ezequiel como Zacarías, una visión de la nueva área del templo en Ezequiel capítulo 40 y capítulo 43, que está paralelo con Zacarías capítulo 2, verso del 1 al 2. ¿Ve? Se los voy a leer en Zacarías. Dice así: levanté la vista y vi un hombre que sostenía un cordel de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Él respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuán larga y ancha va a ser. El detallado medir del templo, de que fue testigo Ezequiel en su visión, fue una garantía a los israelitas desterrados en Babilonia, los judíos. Era el aviso de que la adoración pura sería restaurada a la nación en su país. También fue un recordatorio de que Israel, en vista de sus errores y desobediencia, de allí en adelante tenía que satisfacer la medida o estar a la altura de las santas instrucciones del Dios Todopoderoso, Yahweh, en Ezequiel capítulo 40, verso del 3 al 4, y el verso 10 del capítulo 43. Lo mismo sucede en las escrituras del Nuevo Pacto, pues un mensajero mide la Nueva Jerusalén, o sea, su ciudad, las puertas y los muros, con una vara de oro, tal cual demuestra una restauración de la adoración y una elevada norma para todos los que entran en ella. Leamos Apocalipsis capítulo 21, verso 15, que dice así: el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. A Juan se le ordena levantarse y se le instruye a medir 3 partes del templo: el altar y las personas que adoran en él. El fin de medir el templo, limitando el área sagrada de la curia, implica detalles importantes, pues medir refiere figurativamente la protección del templo, el altar y el pueblo. Es decir, hermanos, dentro de los límites del lugar santo de adoración, el pueblo está a salvo. Este lugar de seguridad, ojo, no el complejo o atrio del templo, sino el edificio que incluye el lugar santísimo, o Kadoshim, como usted le quiera decir. Ese es un plural de excelencia y majestad. Es un superlativo también, Kadoshim, la palabra Kadoshim. Y el lugar santo lo distingue. En griego es naos, en hebreo es kadosh. Yahweh Dios abrió para que se pudiera ver en forma total el santuario interno. Enseguida de la muerte de Yahushua, la cortina o velo que separaba estos dos lugares se rasgó desde arriba hacia abajo cuando cayó el dintel. Esto puedes leerlo en Mateo capítulo 27, verso 51. Lo puedes leer ahí. Este lugar del templo es la figura de la misma presencia o Shekinah de Yahweh y representaba la morada del Todopoderoso con su pueblo, antes de que Yahushua o Jesús se ofreciera a sí mismo como el sacrificio perfecto, obviamente por instrucción del Padre Celestial, y en obediencia quitara los pecados de su pueblo, porque él estaba obedeciendo una instrucción del plan de uno que era más alto que él, que era su Padre. Leamos en Hebreos capítulo 9, verso 12. Entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. El templo de piedra, tabernáculo o tienda de reunión, que en hebreo es Mishkan, hecho por manos humanas, cabe destacarlo, es símbolo del templo de Yahweh en este nuevo pacto.
el cual es la congregación, o como se transliteró del griego, iglesia. ¿Alguien está entendiendo esto? Siempre que adoramos en unidad, estamos en presencia de Yahweh y su espíritu está en nosotros. Así los santos en la tierra tenemos la promesa de Yahushua o Jesús en Mateo capítulo 18 verso 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias y paz, hermanos.